Bueno, hoy tenemos consejo de salud. La doctora que es cabecera, ¿cómo es? Médica de cabecera, ya prácticamente. Audióloga. La audióloga, que es nuestra exclusiva aquí en Noticias Actual, doctora Silvia Bonilla Berríos. Le damos la bienvenida. Bueno, antes de entrar al tema de esta tarde, buenas noticias. Se han apoderado ustedes de una buena marca de audífonos. Sí, bueno, por ahí tenemos el respaldo de una muy buena marca. Qué bueno. Uh-huh. Así que buena noticia para las personas que vayan a necesitar ese tipo de ayuda. Bueno, ¿por qué, doctora, a veces sentimos ciertos ruidos, ciertos malestares que en los oídos nos afectan y no nos permiten llevar una vida tranquila? Bueno, la semana pasada estuvimos celebrando la semana de conciencia de la existencia de este ruidito en los oídos. En realidad hay mucha población en Costa Rica y a nivel mundial que padecen de estos ruidos que a veces las personas lo identifican como si fuera un zumbido, como un grillo, a veces como si fuera un sonido como de presión de una olla, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ruidos y en realidad esto es un síntoma de que hay algo que está pasando en el cuerpo. Generalmente puede ser metabólico o puede ser auditivo. Entonces, nosotros como audiólogos tenemos que revisar muy bien de una manera integral al paciente y determinar de dónde viene este síntoma en conjunto con otros especialistas. Bueno, estos ruiditos tienen también identificación, su nombre. Tinnitus o acúfeno. O acúfeno. El término explica igual. Exactamente. Okay. El término científico es tinnitus o acúfeno. Hay personas que lo conocen por uno u otro de los nombres, pero son lo mismo. En realidad a eso se refiere, al ruido que escuchan a veces las personas que no necesariamente tiene un estímulo acústico externo y que la persona generalmente lo escucha más de noche cuando hay mucho silencio. Bueno, ¿qué se aconseja inmediatamente si estamos con esa molestia? ¿Acudir a una experta como usted? Bueno, hay muchas personas que no se hacen las evaluaciones auditivas cuando tienen el tinnitus y es muy importante y por eso queríamos hablar de este tema y por eso también la semana pasada estuvimos posteando mucha información en nuestras redes sociales, porque el tinnitus está muy relacionado con la pérdida auditiva. En realidad, en estudios que se han hecho tanto en Estados Unidos como en Europa, se determinó que entre el 5 y el 7% de la población tienen esos ruidos en los oídos. Imagínense que hablando eso en Costa Rica, una población de Costa Rica, estaríamos hablando que más o menos 250,000 personas estarían padeciendo de tinnitus. Y en otras investigaciones que se han hecho, también se ha concluido que las personas que tienen tinnitus, el 70% tienen pérdida auditiva. Y no muchas personas se realizan los exámenes auditivos como tal, sino que buscan una solución, una cura muy fácil para eliminar ese ruido y muchas veces está relacionado con la pérdida de audición. Consejo inmediato, no aplicar esos remedios caseros. Exactamente, siempre lo decimos, nada de remedios caseros, consultar con un audiólogo, hacerse la audiometría y de ahí también vamos a determinar si es necesario la valoración con otro especialista. Generalmente nosotros trabajamos muy de la mano con otorrinos y con psicólogos para tratar este tipo de alteraciones en la audición y alteraciones auditivas. ¿La tinnitus puede afectar a un niño, a una persona de edad media, a un adulto? Generalmente se ve más en adultos. Muchos están muy relacionados con exposición a ruido, entonces se estima que en los próximos años, por el nivel de exposición a ruido que tenemos todos los días, pues haya un aumento de la presencia de este síntoma de pérdida auditiva relacionado con traumas acústicos o por pérdidas auditivas inducidas por ruido. Entonces, también es un llamado de atención a las personas que o trabajan expuestas a ruido o que frecuentan lugares muy ruidosos para que cuiden su audición y protejan sus oídos cuando están expuestos a niveles muy intensos de sonido. Estamos conversando hoy con nuestra invitada, la doctora Silvia Bonilla Berríos, audióloga, acerca de este problema de los ruidos que aparecen en los oídos de repente, como un zumbido, puede ser alguna persona que lo escuche como si fuera un grillito molestón, o el pitillo que hace la presión de una olla o una olla de presión. Uh-huh. Estamos comenzando el mes de febrero prácticamente. Sería bueno ponernos como meta
ir a hacernos ese examen. Correcto. Recordar que en Audinsa nosotros tenemos la atención gratuita a mayores de 65 años. Entonces, todas las personas que estén en casa, que escuchen estos ruiditos en los oídos, se pueden venir a hacer el examen gratis si tiene 65 años cumplidos o más. De igual manera, si hay una persona joven, se recomienda hacer la evaluación por lo menos una vez al año, principalmente si estamos expuestos a estos sonidos intensos o si tenemos antecedentes de otro tipo de alteraciones en los oídos, como infecciones en los oídos o perforaciones timpánicas. Recordemos el teléfono de la clínica Audinsa para que la gente comience lo apunte, lo anote y se haga el propósito de hacerse este examen. Sí. Sí, nosotros tenemos 4000-1126, esa es la central a donde pueden llamar, y tenemos 3 consultorios. Estamos aquí en Aranjuez, somos vecinitos, estamos también en Heredia, frente al Hospital Nuevo de Heredia, y en Escazú, en Momentum Escazú. No hay pretexto, entonces Escazú, en Heredia, frente al nuevo hospital, y aquí prácticamente frente a emergencias. Estamos diagonal a admisión del Calderón Guardia. 4000-1126 el teléfono, repito, 4000-1126, el teléfono de Audinsa. Doctora Silvia Bonilla, ya vamos con ella con más de este tema acerca de estos molestos ruiditos que pueden afectarnos nuestra audición. Bueno, hoy estamos con la doctora Silvia Bonilla Berríos, audióloga, que nos está hablando, aconsejando y poniéndose al tanto del por qué esos ruiditos que a veces sentimos en los oídos. Ya nos habló de la tinnitus o acúfeno, que es el mismo término. Sin embargo, doctora, ¿hay algunas otras enfermedades relacionadas que provocan este problema? Sí, correcto. Hay una enfermedad que se conoce como enfermedad de Meniere, que se identifica o se conoce por tener 3 síntomas principales, y son pérdida auditiva, vértigo y el tinnitus. Y generalmente primero afecta a un oído y posteriormente va afectando el otro. Entonces, esas personas sí hay que tenerles un seguimiento muy importante. Los tipos de audífono que se utilizan para la rehabilitación van a ayudarle tanto para escuchar mejor como para disminuir la percepción del tinnitus. Lo que pasa es que son pacientes que uno conoce como pacientes muy específicos, con características muy específicas, porque la pérdida auditiva puede ser fluctuante, es decir, que un día amanece muy bien y otro día empeora. Entonces son pacientes que a veces se frustran mucho con la rehabilitación auditiva. Entonces lo importante es que este tipo de pacientes, si tienen estas características, empiecen con su rehabilitación posterior al tratamiento médico y darles un seguimiento muy importante para que se vayan acostumbrando poco a poco al audífono y que tengan diferentes opciones. Doctora Silvia Bonilla, ¿en qué parte del oído es donde ocurre o se originan estos problemitas? Esta percepción del tinnitus o el acúfeno se genera por una lesión en el oído interno, propiamente en las células del oído. Entonces, sí se relaciona mucho con pérdidas neurosensoriales, es decir, que va a ser una lesión que no va a revertir ni con medicamentos ni con cirugías. Por eso lo que estábamos diciendo al principio, ¿verdad? Que las personas no acudan a este tipo de tratamientos hogareños, ¿verdad? O de accesos muy fáciles, porque sí necesitamos saber cuál es la causa que está generando el tinnitus para poder hacer la rehabilitación auditiva a tiempo o dar el tratamiento médico que sea necesario. Si no arriesgue más su salud, acuda al profesional, en este caso sería con la audióloga Silvia Bonilla. La clínica puede ser localizada, atención, al teléfono 4000-1126. Repito el número, 4000-1126. Ellos tienen una cortesía para los adultos mayores de 65 años. Correcto. La valoración es gratuita para personas mayores de 65 años. ¿Qué tiene que ver la presión alta también en este problema de los oídos? A veces cuando tenemos presión sanguínea muy alta y no está tratada o no está medicada, empieza con ese síntoma de estar escuchando los ruiditos. Por eso al principio también les decía que podría ser metabólico. Como el tinnitus es un síntoma, no es en sí una enfermedad, entonces tenemos que buscar qué es lo que lo está generando. Al aumentar la presión sanguínea se sobreestimula, por así decirlo, las células dentro del oído y se empiezan a percibir estos ruiditos en los oídos. Entonces es muy importante que las personas siempre estén con control médico, tomando su medicamento como tiene que ser, y si escuchan esos pititos, reportarlo inmediatamente al médico y hacerse una valoración auditiva para determinar si tenemos también una lesión auditiva que podría estar generando también esos acúfenos. Bueno, entre las lecciones que hemos aprendido con la doctora Silvia Bonilla también está aquello de que qué relación hay entre un buen estado o mal estado de nuestros oídos
con el equilibrio. Por eso también tenemos el Menier, ¿verdad? Que en el Menier estábamos diciendo que tenemos problemas de vértigo. El problema del vértigo se relaciona cuando una persona tiene problemas de que todo le da vuelta. No es que se va para un lado o para el otro, eso es mareo, sino que siente que todo le da vueltas. Y son episodios que le pueden dar en cualquier momento. Hay personas, por ejemplo, yo tengo pacientes que le dio un episodio mientras estaba manejando, cuando hizo algún movimiento para ver al carro que tenía al lado o hacer algún cruce. Eso le desencadena un episodio de vértigo. Entonces, eso está en el oído. En el oído nosotros tenemos el órgano del equilibrio, que son como pelotitas de carbón, por así decirlo, que están dando vueltas en el oído conforme nosotros estamos moviendo la cabeza y están dando información sobre cómo está la cabeza y el cuerpo. Cuando tenemos alguna alteración ahí, vamos a tener problemas de vértigo y que pueden estar relacionados también con problemas auditivos. Doctora, ¿hay algo que puede avisarnos, prevenirnos de que no anda algo bien en nuestros oídos? Bueno, el tinnitus es uno de los principales síntomas. Ya vimos que de las personas que tienen tinnitus, el 70% tienen pérdida auditiva, o sea que casi todos los que tienen tinnitus tienen algún nivel de problemas auditivos. Ese es uno de los principales síntomas. También podemos identificar a las personas que tienen problemas auditivos cuando tienen que subirle mucho el volumen al televisor o a la radio, o cuando estamos con varias personas conversando y se pierden en la conversación y tienen que estar pidiendo aclaraciones o preguntando qué es lo que les están diciendo. Doctora, una persona que vaya a usar audífonos o que esté usando audífonos, ¿se los puede quitar a la hora de dormir? Sí, de hecho los audífonos se tienen que quitar a la hora de dormir y a la hora de bañarse, porque son dispositivos que utilizan baterías y que necesitan un mantenimiento y una limpieza diarios. Entonces, en las noches se van a quitar los audífonos, preferiblemente si tenemos algún deshumedecedor, que es un aparatito donde los pacientes guardan el audífono para extraer la humedad que se acumula durante el día, mejor, porque así vamos a estar cuidando y prolongando la vida útil de los audífonos. Ahora también hay audífonos recargables, que ya los pacientes no tienen que estar buscando baterías, pero de igual manera se los tienen que quitar en la noche para cargarlos y al día siguiente ya se los colocan. Doctora, curiosidades. Los audífonos es de uso personal, no se puede compartir con otra persona. Sí, hay audífonos que se hacen a la medida, por ejemplo, los que van completamente dentro del oído se hacen a la medida para que calcen justamente dentro del oído del paciente. Incluso el oído derecho del paciente no es igual al oído izquierdo del paciente. Es decir, que si el paciente invierte los audífonos, no le van a entrar, ¿verdad? Tiene que ser uno para cada lado y uno para cada paciente. Y de igual manera los audífonos son de uso personal porque también dentro del oído tenemos cerumen. Entonces eso es parte de la producción de nuestro cuerpo y no se recomienda estar pasándolo de un paciente a otro porque se pueden generar problemas de infecciones. Audinsa, Audiología Integral, doctora Silvia Orilla Berríos. En resumen, entonces, la importancia de velar y mantener una higiene, una salud constante, auditiva. Bueno, si tenemos tinnitus y escuchan ruidos o zumbidos en los oídos, tienen que venir a hacerse una audiometría para descartar que esto sea por problema auditivo. Recordemos que el tinnitus es un síntoma de algo que está pasando en el cuerpo, que puede ser metabólico o puede ser auditivo, y tenemos que identificar de cuál es el origen para poder darle el tratamiento adecuado. Doctora, muchísimas gracias y quedamos pendientes de una próxima oportunidad para seguir aprendiendo y cuidar de nuestra salud auditiva. Muchas gracias a ustedes por tenerme. La doctora Silvia Orilla Ríos, la Clínica Audinsa, tiene el teléfono 40 00 11 26.